está con nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Cuando Dios nos habla de que la divina presencia de Él está con nosotros, ¿qué quiere decir? Que no nos desampara, no nos deja. Y el punto número 4 dice que Él consuela en medio de la prueba. Él consuela en medio de la prueba. Eso es lo que la gente no entiende. Eso es lo que los hermanos no entienden. Que en medio de la prueba, Dios consuela. En medio de la prueba, Él no nos abandona. En medio de la prueba, siempre va a estar con nosotros. Aún cuando nos tiene que disciplinar, Él no nos abandona. Aún cuando Él tiene que disciplinar o azotar a alguien, ahí está. Él no nos abandona. En las dificultades, en las enfermedades, Dios no nos abandona. Y por ahí hay un testimonio muy bueno. Por ahí hay un testimonio tan bueno, mis hermanos, que cuando una persona se decide a clamarle a Dios, cuando una persona se decide en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, en medio de la lucha, en medio de todo, cuando una persona se decide a clamarle a Dios, ahí está, para darle la mano y para sacarlo en victoria. Él nunca nos desampara. Él nunca nos va a dejar a merced de Satanás. Otra cosa es que nosotros, por nuestra terquedad y por la dureza de corazón, nos apartemos. Ese es otro cuento. Aquí podemos ver que la constancia divina siempre está y estará con nosotros. ¿Qué quiere decir constancia? Constanza, no constancia. ¿Qué más? ¿Eso es constancia? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué más? Constancia es cuando hay dificultades, y pueden ser muchas, la persona sigue clamando y nunca desmaya, nunca claudica. Eso es. Y Dios, mis hermanos, siempre Él ha estado, desde que usted y yo fuimos engendrados, Él ha estado siempre con nosotros. Siempre con nosotros. Entonces, miremos lo que dice Josué 1:5. ¿Qué dice Josué 1:5?
hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Así dice la palabra de Dios. Pero está mal leído. Con puntuación. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¿Qué quiere decir eso? Que si tengamos vida, Dios va a estar con nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que nunca nos va a dejar solos. Nosotros sabemos que estamos rodeados del mal. Nosotros sabemos que estamos rodeados donde se mueve la brujería, donde se mueve mucho ocultismo. Pero dice Dios que nadie nos podrá hacer frente, siempre y cuando estemos con el corazón limpio y sincero delante de Él. Y eso es complicado, hermanos. Nosotros muchas de las veces no queremos entender. O si entendemos, creemos que eso es fácil. Si alcanzamos a entender un poquito, creemos que ya con una oración y con un poquito de lágrimas ya se arregló la situación. No, hermanos. No. Así no es. Nosotros tenemos que entender que en la guerra nadie tiene derecho a ¿qué? A chillar. Porque mientras se limpia los ojos, lo matan. Entonces, nosotros tenemos que entender que se está dando mucha oportunidad para que la gente haga daño. Sí, claro. Sí, sí. Sí se está dando mucha oportunidad. Mis hermanos, ¿hasta cuándo nosotros vamos a entender que de apariencia no vamos a ir al cielo? Aparentando lo que no somos. No vamos a ir. Porque desafortunadamente hay falsa piedad y falsa confianza. Entonces, tenemos que analizar y tenemos que mirar esa parte. Y si la palabra de Dios dice que nadie nos podrá hacer frente, hermanos, igual harán el intento, pero acabarnos no podrán. A menos que nos demos por vencido y se les ayude, ¿sí o no? A menos que le ayudemos al enemigo. Ahí sí. O la otra, la más fácil. Que se pasen al bando de los buenos, de los malos, perdón. Pero de todas maneras, tarde que temprano, tendrá su recompensa. ¿Qué dice más? Estuve con Moisés. Nadie te podrá hacer frente en todos los días
de tu vida. Hermano, mientras usted y yo vivamos, y vivamos como manda Dios, vivamos agarrados de la mano de Él, nadie nos podrá acabar. Nadie nos podrá acabar. ¿Qué más sigue? Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré. Hermanos, a pesar de que Moisés no entró a la tierra prometida, Dios siempre estuvo con él. Dios siempre estuvo con él. Dios nunca lo desamparó. Nunca. No te dejaré ni te desampararé. ¿Qué podemos sacar de ahí? ¿Qué podemos sacar de ahí? Miren, mis hermanos, Dios no nos llamó para entregarnos otra vez al diablo, ¿o sí? No. No. Dios nos llamó con un propósito. Y ese propósito tendrá que cumplirse. Entonces, tenemos que entender y tenemos que mirar que las guerras se ganan, las batallas se ganan ¿cómo? Se ganan guerreando. Las batallas se ganan guerreando. Las batallas se ganan guerreando. Mis hermanos, nosotros tenemos que entender y que Dios tenga misericordia. Y que Él saque todo lo que queda en nuestro corazón. Que Dios saque toda la inmundicia que todavía hay en nuestro corazón. ¿Sí o no? Dios, si nos disponemos, Él peleará por nosotros. Pero mientras nosotros no tomemos conciencia y nuestro testimonio sea pésimo, no va a pasar. No va a pasar nada. No nos engañemos y no nos digamos más mentiras. Que si nosotros no limpiamos nuestros vestidos, no vamos a poder entrar al cielo. Si nosotros, por lo menos en este grupo pequeño, no nos damos mañas de caber, en el cielo tampoco. Que Dios nos ayude a limpiar nuestros vestidos. Están sucios y Dios
haga con nosotros lo que mandó que se hiciera con su siervo. Le dijo a los ángeles: quítenle esos vestidos viles y vístanlo de vestiduras incorruptibles. Mis hermanos, que Dios nos ayude. Miremos lo que dice Isaías 42:16. Isaías capítulo 42, verso 16. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escombroso en llanura. Y lo escabroso. Acá dice escabroso. En llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Dice que Él va a guiar a los ciegos. Con puntuación, por favor. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. ¿A qué ciegos se refiere la palabra de Dios? Espirituales. A los ciegos espirituales. Y cuando uno va por la calle y encuentra a una persona ciega y uno le dice: Señor, ¿quiere que lo ayude? Y el Señor dice: no, yo me defiendo solo. ¿Qué pasa? Está confiando en sus propias fuerzas. No. Él no está confiando en sus propias fuerzas. Simplemente Él cree que está bien. Y cuando Dios nos llamó, nosotros estábamos ciegos. ¿Y todavía hay ceguera? Sí. Sí, hay ceguera. ¿Y por qué hay ceguera todavía? ¿Por qué? La ceguera espiritual por el pecado. ¿Por qué hay ceguera todavía? A ver. Porque hay ceguera, porque el pueblo de Dios no ha querido la ayuda de Él. Simplemente no se le ha permitido a Dios la ayuda. ¿Y qué más dice? Les haré andar por sendas que no habían conocido. ¿Qué está haciendo Dios, por lo menos con ustedes en este lugar? Dios los está encaminando por una senda que ustedes no conocían. ¿Y cuál es esa senda? La palabra. Dios les está mostrando el camino por donde se debe marchar. Dios nos está mostrando el camino, ¿sí o no? Que no conocíamos. ¿Y qué pasa? Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz. ¿Y qué pasa? ¿Por qué cuando Dios nos está mostrando el camino, qué pasa? No queremos seguir ese camino. Ahí está. Y dice Dios
que Él sacará a la gente de la oscuridad para ponerla La luz. en luz. ¿Se le cree a Dios? Nosotros tenemos que entender. ¿Ya lo acabó? Sí. No, señor. Siga. Y lo escabroso en llanura. ¿Qué quiere decir lo escabroso? Lo áspero. Van a haber dificultades. Las dificultades, los problemas, esas montañas que se paran delante nuestro, Dios las va a convertir ¿en qué? Llanura. En llanuras. ¿Qué quiere decir eso, mis hermanos? Nosotros nos ahogamos en un vaso con agua. ¿Sí o no? Nosotros nos ahogamos en un vaso con agua. Porque todavía, o lo que Dios nos ha mostrado, el camino por donde Dios nos puso a caminar, nosotros no hemos creído que es un camino el cual Dios está quitando lo escabroso, las piedras, para que la gente no tropiece. Pero es el pueblo de Dios no lo entiende. Y quiere que Dios haga todo eso sin que le cueste. La gente quiere recibir todo sin que le cueste. Ahora yo pregunto, ¿Dios nos ha cobrado alguna moneda? ¿No? Dios no nos ha cobrado nada. Simplemente Dios quiere que limpiemos el corazón. Porque ¿de qué le sirve a usted, Tatis, que el camino esté limpio si su corazón está sucio? ¿Para qué? Dios quiere corazones limpios. Dios quiere corazones sinceros. Dios quiere corazones donde no haya doblez. Dios quiere corazones muy humildes, no solapados, humildes, que es distinto. ¿Qué más sigue? Estas cosas les haré y no los desampararé. Hermanos, si Dios dice que no nos va a desamparar, es porque es cierto. Él no nos va a desamparar. Él va a estar pendiente de nosotros. Él va a estar mirando qué es lo que necesitamos. Y todo eso se va a lograr si nosotros nos tomamos la molestia de limpiar nuestro corazón. Todo eso se logra si nos tomamos la molestia de limpiar nuestro corazón. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que todavía nos falta. ¿Sí o no? ¿Sí nos falta todavía? Sí. Sí nos falta. Sí nos falta. Entonces, por eso, como nosotros no hemos querido a las buenas, como nosotros no hemos querido con todo y lo que Dios nos ha hablado, ¿qué tiene que hacer Dios?
¿Qué tiene que hacer Dios? Él tiene que usar moldes. Él tiene que usar moldes. O caben a las buenas o caben a las malas. Dios tiene que usar moldes. Porque nosotros todavía estamos confiados en esa falsa apariencia de piedad. Que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia de nosotros, porque el tiempo está cerca y los muertos no se arrepienten, por más que quiera. Ya es o va a ser demasiado tarde. Ya va a ser demasiado tarde. ¿Y por qué nosotros no? ¿Por qué el pueblo, nosotros como pueblo de Dios no queremos entender? ¿Por qué? ¿Por qué todavía nosotros no queremos entender? Porque no pasamos nada, estamos bien. Que Dios tenga misericordia. Que Dios tenga mucha misericordia. Hermanos, porque Dios no va a obrar hasta tanto nosotros reconozcamos nuestra limitación. Dios no va a obrar hasta que nosotros reconozcamos y digamos: sí, Señor, yo reconozco que soy así. Yo reconozco que yo puedo, Señor, hacerlo del payaso. Yo reconozco, Señor, que desafortunadamente viví mucho tiempo o he vivido engañándome a mí mismo, creyéndome mis propias mentiras. Hasta cuando nosotros le confesemos eso a Dios y nos apartemos de corazón de todo ese estorbo, hermanos, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Tenemos que reconocer que todavía nos queda basura. Todavía tenemos basura. Y tenemos que aprovechar, hermanos, tenemos que aprovechar la garantía que Dios nos ha dado. ¿Y cuál es? ¿Cuál es esa garantía que Dios nos ha dado para aprovecharla? La palabra. No, no. La oportunidad que nos dan. ¿Cuál es? No hay nada. ¿Cuál es esa garantía? ¿Cuál? La oportunidad que nos dan, que Él todavía tiene misericordia de nosotros y no ha venido. Casi. La garantía es que Él todavía está con nosotros. Que su divina presencia en medio de nuestras dificultades, en medio de aún de nuestra desobediencia, porque Dios tiene esperanza de que nos corrijamos, su divina presencia
está en medio nuestro, ¿para qué? Miramos. Para consolarnos. ¿Que sí o qué? Amén. Eso es así, hermano. Eso es así. Debemos de tener cuidado. Debemos de tener cuidado. Porque nosotros no nos podemos perder por gusto. ¿O sí? No, ya. ¿No, hermanos? Miremos qué estamos haciendo. Miremos qué hay. ¿Qué nos está impidiendo que Dios se mueva como quisiera moverse en medio nuestro? Que Dios nos ayude y que Dios tenga mucha misericordia. Porque mire, ojo con esto. Ojo con esto. Isaías 42, 17. Isaías 42, 17. ¿Qué dice? Dice, serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos. Serán vueltos atrás. ¿Sí esa es? Sí, Señor. En extremo confundidos los que confían en ídolos. Y en extremo. ¿Qué quiere decir eso? Miren, hermanos, que Dios nos ayude a sacar todavía los ídolos que tenemos en el corazón. Que Dios nos ayude a sacar esos ídolos. Que Dios nos ayude a sacar esos ídolos. Yo no tengo ídolos, no. Yo no. ¿Quién dijo? Un ídolo. ¿Qué hay en el corazón todavía? ¿Cuál es? Aparte de eso. ¿Cuál es el ídolo que usted no ha sacado de su corazón? ¿Ah? Sí. ¿Cuál es el ídolo que no se ha sacado del corazón? Y no podemos decir, no, yo no. Nosotros mismos. Señor, Nosotros mismos. sí, Señor. Cuando se le toca el ego a la persona, ¿qué pasa? Sale. Brinca, ¿sí o no? La carne le relincha. Hermanos, ¿hasta dónde nosotros podemos estimar nuestra vida por basura? ¿Quién lo podrá hacer? Hermanos, si la gente es feliz hablando, ¿qué? Pues ¿qué? ¿Qué hablen? ¿Qué hablen? Mis hermanos, nosotros tenemos que mirar que tenemos que dar batalla contra ese ídolo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Que sí o que no? ¿Tenemos que dar batalla contra el ídolo?
Sí, hermanos. Sí. Lo felicito, patrón. Lo felicito. Hermanos, tenemos que dar batalla contra ese ídolo. Tenemos que dar batalla contra ese ídolo. Porque puedo ser muy bonito, puedo ser muy feíto, puedo ser muy gordito, puedo ser muy flaquito, puedo ser muy viejito, puedo ser muy jovencito. Hermanos, pero si nosotros no damos batalla contra ese ídolo, téngalo por seguro que se va a cumplir la palabra de Dios. Y eso hoy, por eso hay mucha gente ¿qué dice la palabra ahí? Dicen a las imágenes. No, señora, mucha gente ¿qué fue lo que leyó? Se han vuelto atrás, confundidos, Confundida. confían en Dios. Hay mucha gente confundida. Hay mucha gente confundida. Hay mucha gente. Y por eso, mis hermanos, déjenme decirles, por eso es que muchas de las veces, por no decir todas, es que la palabra de Dios no se entiende. Pero yo no entiendo. Pero yo no puedo. Pero yo no puedo. Hermanos, ese ídolo que usted tiene le está dañando el paseo. Ese ídolo que usted tiene le está dañando el camino. Tengamos cuidado con eso. ¿Sí habían caído en cuenta de eso? No, hermanos. Por eso uno tiene que despegarse de lo que sea. Por eso uno tiene que mirar y tiene que aprender. Hermanos, a que la gente hable. Uno tiene que aprender a convivir con el peligro. Uno tiene que aprender a convivir, aún, como dice el apóstol, con la misma muerte. Que eso es lo que hoy la gente no quiere. Eso es lo que no se quiere. Eso es lo que nosotros no podemos entender, porque nuestro ídolo nos tiene ciegos. Nuestro ídolo nos tiene sordos. Y nuestro ídolo nos tiene ¿qué? Mudos. Entonces, tengamos cuidado con esa parte, mis hermanos. Tengamos cuidado con esa parte. Usted no necesita haber sido un universitario. Usted no necesita haber sabido leer ni escribir. Hermanos, para entender la palabra de Dios, usted no necesita haber sido un letrado. Usted necesita es tener su corazón muy limpio. muy limpio, sí, señor patrón. Muy limpio. ¿Que cometemos errores? Sí. Pero nunca nos hemos creído ni víctimas de nuestros propios inventos. Ojo con eso, ¿qué más dice? Y dicen a las imágenes de fundición. Nosotros, bendito sea Dios, no tenemos imágenes de esas, ¿cierto? De ninguna. Nosotros no tenemos imágenes de ninguna.
Pero tengamos cuidado, hermanos, tengamos cuidado, porque por ahí se guardan fotos, por ahí se guardan cositas, por ahí se guardan muchas cositas que están haciendo mucho daño, mucho daño. Yo siempre tenía una foto de mi mamá. Y cuando Dios empezó a hablarme de esa manera, qué pena, pero yo fotos de nadie. Las fotos que usted carga, ¿cuáles son? ¿Ustedes cargan fotos? ¿Sí cargan fotos? ¿Y otras? ¿Cuáles son las fotos que usted carga? ¿Ustedes no cargan fotos? Yo no. Ah. ¿Y las de los billetes? No, Ah. Pero ni nosotros, Ah. Entonces, ahora no los vayan a votar. Si los van a votar, vótelos por ahí cerquita, ¿sí? Hermanos, pero a la larga mire que esas fotos se convierten en ídolos, ¿sí o no? Porque el amor, el principio de todos los males, el amor al dinero. ahí está. El principio de todos los males es el amor al dinero. Mis hermanos, tengamos cuidado, porque nosotros no podemos continuar desperdiciando la oportunidad que Dios nos está dando de limpiar nuestro corazón. Si la divina presencia de Dios está con nosotros y si nosotros creemos que Él nos consuela, mis hermanos, ¿cuál sería un acto de agradecimiento? ¿Cuál sería ese acto de agradecimiento que tuviéramos con Dios? ¿Cuál sería? A ver. el corazón es sacar todo lo que no es agradable a Dios. Lo material. Lo espiritual. Y lo espiritual. Y lo espiritual. Porque todavía se carga basura espiritual. ¿Sí o no? Todavía se cargan demonios de justificación. Todavía se cargan demonios. ¿De qué más? Sí. Y así digan que no. ¿Qué más? ¿Demonios de qué más carga usted? Hipocresía y mentira. Sí, señora. De vanidad. Y parece que no, pero la triste realidad es que... ¿Cuál? Que ahí está. Ahí está. Entonces, mis hermanos, ¿de qué nos sirve gemir y gemir si nosotros no hacemos nada? ¿De qué nos sirve eso? Si nosotros no tomamos conciencia y decimos, Señor, tú me estás dando esa oportunidad y yo la voy a aprovechar. Y si tu palabra dice esto, yo lo tengo que cumplir, ¿sí o no? Cada
uno sabe qué es lo que tiene en su corazón. Y orémosle a Dios, mis hermanos, para que nosotros no nos sigamos justificando. Orémosle a Dios para eso. Más bien, Señor, yo quiero disponerme para que tú me ayudes a limpiar mi corazón. ¿Sí o no? ¿Sí se podrá? Ya empiezan los demonios de justificación ahí por ahí a hablar. Ya los demonios de justificación. ¿Yo? Yo no. Yo pues, no. Yo no. Y el demonio de justificación le dice, no, sí, usted no. Usted no. Son los demás. Usted no hace nada. Son los demás. ¿Y quién está perdiendo? Uno mismo. Uno mismo. Porque no ha habido de verdad una contrición de corazón. Que uno diga, Señor, gracias. Porque estoy listo, Señor. Gracias. Gracias porque por fin entendí que mi corazón está o estaba sucio. Mi corazón estaba sucio. Y cuando el corazón está sucio, hermanos, ¿cómo queda lo que usted haga para Dios? Entonces, miremos esa parte y aprovechemos, porque de todo no se le puede echar la culpa al diablo, porque nosotros somos causantes de cosas, ¿sí o no? Hay cosas que le ayudan. Nosotros somos causantes, mis hermanos. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Tenemos que pensar y tenemos que analizar. Hermanos, que Dios, por el Espíritu Santo, le muestre eso que está escondido. O lo convenza o la convenza de sacar lo que usted cree que no es. ¿Sí me hago entender? Pregunte. Bueno, y no esta vez. Vamos, hermanos, a orar. Y que Dios de nosotros entender, porque nuestro ídolo nos tiene ciegos. Nuestro ídolo nos tiene sordos. Y nuestro ídolo nos tiene, ¿qué? Mudos. Entonces, tengamos cuidado con esa parte, mis hermanos. Tengamos cuidado con esa parte. Usted no necesita haber sido un universitario. Usted no necesita haber sabido leer ni escribir. Hermanos, para entender la palabra de Dios, usted no necesita haber sido un letrado. Usted necesita es tener su corazón muy limpio. Muy limpio, sí, señor patrón. Muy limpio. ¿Que cometemos errores? Sí. Pero nunca nos hemos creído ni víctimas
de nuestros propios inventos. Ojo con eso, ¿qué más dice? Y dice a las imágenes de fundición. Nosotros, bendito sea Dios, no tenemos imágenes de esas, ¿cierto? De ninguna. Nosotros no tenemos imágenes de ninguna. Pero tengamos cuidado, hermanos, tengamos cuidado, porque por ahí se guardan fotos, por ahí se guardan cositas, por ahí se guardan muchas cositas que están haciendo mucho daño, mucho daño. Yo siempre tenía una foto de mi mamá. Y cuando Dios empezó a hablarme de esa manera, qué pena, pero yo fotos de nadie. Las fotos que usted carga, ¿cuáles son? ¿Ustedes cargan fotos? ¿Sí cargan fotos? ¿Y otras? ¿Cuáles son las fotos que usted carga? ¿Ustedes no cargan fotos? Yo no. Ah. ¿Y las de los billetes? No, Ah. Ah. Entonces, ahora no los vayan a votar. Si los van a votar, vótelos por ahí cerquita, sí. Hermanos, pero a la larga mire que esas fotos se convierten en ídolos, ¿sí o no? Porque el amor, el principio de todos los males, el amor al dinero. ahí está. El principio de todos los males es el amor al dinero. Mis hermanos, tengamos cuidado, porque nosotros no podemos continuar desperdiciando la oportunidad que Dios nos está dando de limpiar nuestro corazón. Si la divina presencia de Dios está con nosotros y si nosotros creemos que Él nos consuela, mis hermanos, ¿cuál sería un acto de agradecimiento? ¿Cuál sería ese acto de agradecimiento que tuviéramos con Dios? ¿Cuál sería? A ver. El corazón es sacar todo lo que no es agradable a Dios. Lo material. Lo espiritual. Y lo espiritual. Y lo espiritual. Porque todavía se carga basura espiritual. ¿Sí o no? Todavía se cargan demonios de justificación. Todavía se cargan demonios. ¿De qué más? Sí. Y así digan que no. ¿Qué más? ¿Demonios de qué más carga usted? Sí, señora. De vanidad. Y parece que no, pero la triste realidad es que... ¿Cuál? Que ahí está. Ahí está. Entonces, mis hermanos, ¿de qué nos sirve gemir y gemir si nosotros no hacemos nada?
¿De qué nos sirve eso? Si nosotros no tomamos conciencia y decimos, Señor, tú me estás dando esa oportunidad y yo la voy a aprovechar. Y si tu palabra dice esto, yo lo tengo que cumplir, ¿sí o no? Cada uno sabe qué es lo que tiene en su corazón. Y orémosle a Dios, mis hermanos, para que nosotros no nos sigamos justificando. Orémosle a Dios para eso. Más bien, Señor, yo quiero disponerme para que tú me ayudes a limpiar mi corazón. ¿Sí o no? ¿Sí se podrá? Ya empiezan los demonios de justificación ahí por ahí a hablar. Ya los demonios de justificación. ¿Yo? Yo no. Yo pues, no. Yo no. Y el demonio de justificación le dice, no, sí, usted no. Son los demás. Usted no hace nada, son los demás. ¿Y quién está perdiendo? Uno mismo. Uno mismo. Porque no ha habido de verdad una contrición de corazón. Que uno diga, Señor, gracias. Porque estoy listo, Señor. Gracias. Gracias porque por fin entendí que mi corazón está o estaba sucio. Mi corazón estaba sucio. Y cuando el corazón está sucio, hermanos, ¿cómo queda lo que usted haga para Dios? Entonces, miremos esa parte y aprovechemos, porque de todo no se le puede echar la culpa al diablo, porque nosotros somos causantes de cosas, ¿sí o no? Hay cosas que dañan eso. Nosotros somos causantes, mis hermanos. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Tenemos que pensar y tenemos que analizar. Hermanos, que Dios, por el Espíritu Santo, le muestre eso que está escondido. O lo convenza o la convenza de sacar lo que usted cree que no es. ¿Sí me hago entender? Pregunte. Bueno, y no está bien. Vamos, hermanos, a orar. Y que Dios de nosotros